voz de hombre. Gracias. Vamos a alabar al Señor el día de hoy y vamos a leer un poco de su palabra. Los salmos que hemos venido leyendo son muy bonitos y este tampoco fue la excepción. Salmo 37, su título dice: El camino de los malos. No dice la palabra 37:1. No te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Dios y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Dios, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Dios tu camino, confía en Él, y Él hará y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Dios y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos por lo que esperan a Dios. Ellos heredarán la tierra, pues aquí poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará ahí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Dios. Conoce a Dios los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Dios, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos, porque Dios son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Dios sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta a su descendencia, es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Dios ama la rectitud y no desampara a sus santos para siempre. Serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida, y los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría, y la lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Echa el impío al justo, acecha al impío al justo, y procura matarlo. Jehová no le dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Dios y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde, pero él pasó, y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos,
La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Dios, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperen. Amén. Amén. Vamos a comenzar la predicación del día de hoy, hermanos, que el Señor puso. A veces, sin que ustedes se den cuenta, ustedes me guían a las siguientes predicaciones. Dios tiene un orden muy hermoso y vamos a estudiar la palabra del Señor en el libro de Mateo. Cuando leemos los evangelios, hermanos, yo siempre digo, y lo repetiré una y otra vez, ponga suma atención. Ponga su oído muy atento, porque vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Las enseñanzas del Señor Jesucristo son el punto de medida del cristiano para caminar conforme a su voluntad. Entonces hoy vamos a predicar de Él. Bueno, siempre, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de su evangelio, de lo que Él predicó y qué nos va a ayudar a nosotros. Vamos a hablar, hermanos, de varios títulos, pero el principal es el que está en Mateo capítulo 25, de los talentos, la parábola de los talentos. Ese va a ser el principal tema. Pero antes de pasar a la parábola de los talentos, quiero que leamos una parte del Evangelio en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, verso 48. Pero antes del 48 vamos a leer, vamos a explicar el contexto del capítulo del verso 48. Si ustedes han leído Lucas, que espero que sí, usted sabe que hay una parte del capítulo del verso 35 hacia abajo que habla de un siervo vigilante, que es aquel que está velando en todo tiempo porque no sabe cuándo y cómo va a venir el Señor. Y los discípulos le preguntan a Jesús si esa parábola también era para ellos, porque ya sabe que el problema siempre del hombre es que pensamos que tenemos diferentes privilegios con nosotros. Los discípulos como que decían, no, eso no es para nosotros, es para los del mundo. ¿Les suena cuando los cristianos decimos lo mismo? Y la palabra del Señor es para todos. No es para los del mundo, no es para los cristianos, es para todo aquel que quiera conocer la verdad. Y la pregunta que hace en el verso 41, Pedro le ¿dice esta parábola a nosotros o también a todos? Pero el Señor Jesucristo explica que el siervo infiel, o la persona al que el Señor se dirige, siempre el Señor nos va a dar la oportunidad a aquellos que le servimos de, conforme a nuestras cualidades, presentarnos delante de Él y obrar para su gloria. Lo que quiero proyectar, hermano, cuando el verso 48, que es lo que el cristiano debe de entender. El mundo va a ser juzgado también. Pero mientras ellos pueden discutir, aunque sabemos que no leyeron la Biblia, que no conocían, el Señor en esta parábola nos explica 2 puntos. Vamos a leer el verso 47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Aquel siervo que conoce la voluntad del Señor, pero no se preparó, es azotado. 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. ¿Sí entendió eso? Si la persona que conoce del Señor y no actúa conforme al Señor, dice ahí, será azotado poco. Porque sin darse cuenta, él no obedeció.
Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Un cristiano nuevo, un bebé en Cristo, si él llegara al juicio del trono con el Señor va a entender que aunque conocía su voluntad, todavía no tenía el proceso totalmente desarrollado, y Dios tendrá más misericordia, será azotado poco. En esta vida, el Señor nos va corrigiendo conforme vas creciendo. Pero aquel que ya conoce la palabra, que ha crecido en la palabra, que ha vivido en la palabra, que ha sido recibida la palabra por diferentes formas de lectura, de la predicación de los pastores, de aquellos que nos esforzamos, y no está obedeciendo la palabra, dice ahí, mucho se le demanda. Porque sabiendo bien las cosas, conociendo bien la voluntad del Señor, por eso Dios le exige más. Mucha gente quiere ser pastor sin entender qué es ser pastor. Mientras más crece uno en Cristo, más grande va a ser la demanda de nuestro Señor delante de Él. A un padre de familia, el Señor le va a pedir cuentas de su esposa, de sus hijos. A una madre de familia, el Señor le va a pedir cuentas de sus hijos. Pero a un pastor le va a pedir cuentas de cada oveja que estuvo en su rebaño. Le va a pedir cuentas de las enseñanzas que haya dado. Eso no quiere decir que les dé miedo ser pastor. No. Porque al final de cuentas nos va a pedir también a todos cuentas de cómo le ha servido al Señor. De acuerdo a lo que Él te ha dado. Y eso es la parábola de los talentos. Para poder entender la parábola, tenemos primero que entender el contexto que viene aquí de ese siervo que Dios le ha dado, pero que no ha entendido o no ha querido entender. Que eso es más peligroso todavía. Somos de carne, sí. Podemos tropezar, sí, pero que no sea la intención de tu corazón. ¿Sí entendió eso? A veces podemos caer en pecado, pero que no sea la intención de tu corazón. Eso es lo peligroso, hermanos. Porque al que se le da mucho, mucho se le va a pedir. En todos los sentidos. ¿Por qué es importante entender eso? Porque a veces los cristianos nos olvidamos que Dios nos da con un propósito para su gloria. El cristiano no es aquel que viene a una congregación a escuchar cada domingo al pastor o a la palabra del Señor. No, el cristiano vive, encarna a Cristo todo tiempo. Y para entender eso vamos a ir a Mateo 25, verso 14. Es una de las parábolas más largas de la Biblia. O sea que el Señor quiso poner en esta parábola un gran mensaje. Jesús usaba las parábolas para que pudiéramos entender mejor el contexto, pero al mismo tiempo la Biblia dice que era para que no lo entendieran, más que solo aquellos que buscaran la verdad. Y hay muchas perlas escondidas en una parábola. La vamos a leer. Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes.
A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre todo has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle a las tinieblas de afuera, allá será el lloro y crujir de dientes. Al ver esta parábola nos damos cuenta inmediatamente de que Jesucristo está hablando de su segunda venida. Leímos en Lucas lo del siervo, pues malo, negligente también. Si usted lee el contexto de esta parábola, arriba hay otra parábola de las 10 vírgenes. En la parábola de las 10 vírgenes, el Señor nos enseña que tenemos que vivir velando y preparados, porque por eso se quedaron las 10 vírgenes afuera, porque no tenían el aceite. El aceite simboliza el Espíritu Santo. O sea que eran personas no preparadas. Cuando llegó el esposo, se quedaron afuera. El verso 13 del capítulo 25 lo dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué es lo que está tratando de decir el Señor ahí? Cuando el Señor explica en la parábola de las 10 vírgenes la importancia de velar y estar preparado, en la parábola de los talentos ahora el Señor nos dice un segundo mensaje. Mientras que en el primero nos está diciendo: vela, porque no sabes el día ni la hora. En el segundo mensaje de los talentos te dice: vela, pero trabajando para mí. La mejor manera de que un ser hijo de Dios, un cristiano, puede velar es preparándose. Y la mejor manera de prepararse y aprender, hermanos, es compartiendo el Evangelio. Usted no se puede simplemente venir cada domingo. Usted no puede simplemente decirse ser lo que no es. Necesitamos vivirlo. Dice el primer versículo del verso 14 de la parábola de los talentos: porque el reino de los cielos, fíjese la comparación, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. El Señor vino, predicó el Evangelio, nos dejó el bien, nos dejó la salvación, nos entregó lo suyo
¿para qué hora qué vamos a hacer con él? Él se fue. Pero la gran comisión dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándole lo que yo os he enseñado. ¿O no dice así? Amén. Combinamos dos, de Marcos y de Mateo. El Señor nos entregó sus bienes. ¿Para qué vamos a hacer con él? ¿Qué vamos a hacer con eso que el Señor vino a darnos para poder ser salvos? Ahora, ¿qué es un talento? Porque en México, en esta parte, talento lo imaginamos como la capacidad que tiene alguien sobre alguna cosa. Por ejemplo, a un músico se le dice, ah, qué talentoso eres, cuando toca de manera armoniosa cualquier instrumento. Pero en el contexto bíblico, talento no es eso. El talento era una medida de peso donde se pesaba la plata o el oro y sobre ese peso había un valor. ¿Se acuerdan de cuando el Señor le dice de aquel siervo que debía 10,000 talentos de oro y que no podía pagárselos a su señor, al rey, porque era un mineral? Y cómo le tiene misericordia y luego él no tiene misericordia de otro que le debía solo 10. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto es un talento? Se calcula que un talento, hay dos formas que lo han dicho los que predican, los exégetas, que un talento era la cantidad igual a por lo menos 10 años de salario. Otros dicen que eran 20. Se va más arriba. Hermanos, aunque fuese un año de salario, ¿cuánto dinero es? ¿Cuánto confió en ellos el hombre de esa parábola? En sus siervos. A uno le dio 5 talentos. Una fortuna. A otro le dio 2. Y aún al más pequeño, entre comillas, porque la palabra no es pequeño, le dio 1 talento. Ese talento, que es una porción económica, nos enseña lo que está tratando de proyectar el maestro, es qué haces tú con lo que te doy día con día. Yo te dejé el evangelio, yo te dejé la gran comisión, yo te dejé preparado para que tú ahora actúes conforme a esos siervos. Pero también ese mismo talento que simboliza ahí, muchos predicadores lo mencionan como la capacidad de ser un buen administrador de lo que Dios nos da. En algunas iglesias le llaman mayordomía. ¿De qué eres dueño? De nada. Todo es de Él. Él es el dueño de todo. ¿Qué es un mayordomo? Si alguien ha visto películas de la época medieval, el mayordomo era el encargado de toda la casa. Era el que el patrón o el dueño tenía más confianza, que le daba el dinero para que pagara empleados, para que comprara despensas, para que estuviera todo en orden sin que él estuviera presente. En México es más común la palabra capataz, ¿cierto? Esa persona que se encarga de los bienes de alguien para proteger su economía del ser o del jefe que tiene. Hoy en día las empresas padecen de gente de confianza. Demasiado. Yo creo que el hermano Germán lo ha vivido en carne propia con su trabajo de sus Ubers. Ya no hay ese tipo de personas que antes daban hasta la vida por sus patrones. Porque entendían que gracias a ellos tenían el sustento de su hogar.
Pero Dios te dio todo. El Señor te puso sobre todo. Dice el verso número 15. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1. Cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Dios sabe de lo que tú eres capaz. Dios nunca te va a exigir algo que sabe que tú no puedes. Él te da conforme a la capacidad de cada uno. En la economía a veces no entendemos ese punto. Hay gente que tiene una capacidad de logística increíble y que puede poner negocio y que puede poner otro y que le va muy bien. Dios le dio esa capacidad. Pero hay otros que con sus manos son productivos y hacen cosas extraordinarias. Hay otros que nos dio la palabra para expresarnos y para vivir de ello. El ser humano, si explota sus cualidades, difícilmente no va a tener el sustento, hermanos. Porque Dios a todos nos dio ciertas cualidades para subsistir. Pero también el Señor puso personas que no pueden o no saben o no dependen de ellos para prosperar y que siempre van a estar en una economía menor. Y las puso con un propósito. ¿Con qué capacidad tienes tú de proporcionar ayuda a otros? Ahora, eso no quiere decir que no salgan o que no vivan, o que siempre van a estar en una situación económica deplorable. No. El Señor nos dice, ¿qué haces con tus talentos? Aquí en esta parábola nos va a tirar pedradas tanto a los que tenemos, como a los que no tenemos, como a los que no quieren salir adelante. Amén. Porque el Señor ahí lo está diciendo. ¿Qué tipo de personalidad tienes tú? El Señor sabe tu capacidad y por lo tanto tú no puedes mentirle. Pero hermanos, el Señor también dijo que por sus frutos conocías al árbol. Hay personas que demuestran que sus frutos no son del Señor y aunque están en la congregación, su mente tiene un doble filo. Hay gente que busca el pastorado para hacerse rico. Hay gente que quiere tocar música, pero no para el Señor, simplemente porque le agrada la música. Si uno llama a una persona que sea músico, una congregación, debe de ser con las cualidades del diácono. No nomás es poner a alguien porque sabe tocar en un instrumento. Tiene que tener preparación eclesiástica y conocimiento bíblico para poder ser músico. El talento humano no tiene nada que ver con lo que el Señor pide. Sin embargo, esa capacidad que Dios te dio es para ponerlo a su servicio al Señor. ¿Sí entendió eso? Usted tiene cualidades que Dios le ha dado para usarlas para Él. Vamos a leer, márqueme ahí, donde el Señor nos enseña lo de los frutos. Vamos a Mateo 3:10. ¿Listos? Amén. Los fariseos, como siempre, juzgando, ¿no? Vamos a leer desde el 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. 9. Y no penséis decir de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles.
Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Dios te da las capacidades, pero para honrarlo a Él. Si tú no usas lo tuyo para honrar al Señor, Él puede venir y cortarte porque no estás dando buen fruto. Y echar al fuego se entiende perfectamente qué es. Por eso muchos hermanos en Cristo no han entendido que lo más importante es el valorar nuestro trabajo para el Señor. Vivir en Cristo en todo momento. Eso no quiere decir que no se va a esforzar para vivir lo suficiente y tener una economía solvente. Sí, hágalo. Pero que nunca se le olvide que su prioridad y única, porque no hay más prioridades, es Jesús. Es Él. Que todo lo que usted administra es para la gloria del Señor, no para la nuestra. Vea también lo que dice Mateo 7, del 15 al 20. Aquí nos da más luz sobre el tema. Mateo 7. Guardaos de los... Ya llegaron, ¿verdad? Que está ahí cerquita. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hermanos, yo se los he dicho. Cada cristiano tiene el pastor que él quiere tener. ¿Quieres alguien que te enseñe la verdad? Acércate a los que enseñan la verdad. Pero hay gente que le gusta que le mientan para poder acomodar su pecado en la congregación. No sé si me expliqué. Guardaos de los falsos profetas, es de que si yo estoy escuchando que están así diciendo algo contrario, ¿por qué sigo ahí? ¿Por qué? Pero el contexto, bueno, pastor, ¿cómo sé quién habla? Porque el verso 16 no lo dice. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espinos o higos de los abrojos? La respuesta es no. No sé, no. 17. Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Este pequeño espacio es exactamente lo que el Señor está diciendo en la parábola de los talentos. Regresemos ahí. Está diciendo lo mismo. Yo te doy para que tú lo reproduzcas para mí. Yo te doy las capacidades, yo te doy la economía, yo te doy tus formas para que todo lo hagas para mí. Fíjese lo que le pasó a la persona en el verso 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Todo cristiano tiene un ministerio. Y el cristiano no tiene tiempo para ser farsante. No tiene tiempo para ser engañado o para dar mal fruto. Porque tienes que vivir tu capacidad. ¿Qué hizo el que tenía los 5 talentos? Los multiplicó. Los hizo abundar. Es decir, ustedes y yo tenemos que multiplicar todas las enseñanzas repartiéndolas al mundo. No para que se llene la congregación, sino para ser un buen siervo. Él nos dio la capacidad, Él nos va llevando de la mano. Y aunque a veces nosotros somos temerosos, Él nos da el valor. Por eso yo les decía, ¿cómo es posible que yo ayer no me podía ni mover y hoy estoy aquí parado como si nada hubiera pasado? Dios nunca va a dejar que un siervo no dé el máximo. Él te respalda. Él te da la capacidad.
Pero si tú no lo haces o no lo intentas, ¿cómo es que Él va a hacer? Lo he dicho y le he cansado de predicarlo. Tú das el paso de fe. Él está atrás empujando. Y está adelante abriéndote camino. Ese es Dios. Él es el poderoso gigante que va delante de ti, pero también es el que está cuidando tu espalda. Dice ahí que este varón que recibió los 5 talentos, negoció con ellos. Él ya había sido enseñado por el dueño, él ya había sido capacitado por el dueño, y lo único que tenía que hacer era utilizar esa capacidad para hacerlo. Él no era como cualquiera. Me gusta mucho lo que dice cuando llegó el Señor. Si leemos el verso 17, es exactamente la misma situación que el verso 16. Pero el que había recibido 2, ganó también otros 2. Hermano, al Señor no te va a reclamar por lo que no puedes hacer por la humanidad que tenemos. El Señor te va a reclamar que no hiciste lo que te dijo Él que hicieras. Y que te dio las capacidades para hacerlo. El hecho de estar aquí es que Dios ha puesto personas para que te enseñen y quites tus dudas, tus temores y tu falta de confianza. Y que tú hagas tu propio esfuerzo para seguir aprendiendo y conociendo de Él. Aún en el trabajo. ¿Para quién trabaja el cristiano? Colosenses nos lo dice, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan de Colosenses? La cita dice que uno trabaja para el Señor. No trabajas para ti. Todo lo que hagas, sea de obra o de palabra, hazlo como para el Señor. ¿Qué merece el Señor? Lo mejor de ti. ¿Sabe que las empresas quieren gente con excelencia, le llaman ahora? Que hagan más de lo que les corresponde hacer. Que no se concreten a solo lo que les dijeron que hagan, sino que vayan más allá. Y a esos son a los que ponen en puestos superiores. Son a los que llaman para que sean mejores. Pues en el Señor no es una empresa, pero Él está diciendo, esfuérzate. Ya hemos hablado de que esforzarse es ir más allá de tus fuerzas. ¿Se ha preguntado a cuántas personas les puede hablar de Cristo en un día? No me diga números, piénselo. Y si se esfuerza, o sea, si va más allá de sus fuerzas, ¿a cuántos más? No estamos rescatando almas, como dicen por ahí algunos. Me decía una hermana, tuvimos un convivio, una niña se graduó, nos invitaron, y llevaron una persona, y se me acerca la hermana, una hermana de mi esposa que se congrega en otro lado, y dice, pastor, ¿está listo para ganar almas? Es que ella ya le hablé algo de Cristo, pero como yo no sé, usted termine de hablarle. Yo no le dije nada, obviamente. ¿Pero ganar almas? ¿El cristiano gana almas? No, hermano. Cristo gana el alma. Dios trae a la persona a los pies del maestro para que cambie su vida. Toda la obra es de Él. Nuestro trabajo es hablarle del Evangelio. Para ver si esa persona es la que el Señor ya tiene predestinada, lista para recibirlo al Señor. No porque una persona haga una oración de fe de 5 minutos o menos, va a ser salvo. Tiene que nacer de nuevo. La oración es el principio de todo un proceso. Nosotros no somos nadie para ganar a nadie.
Toda la obra redentora es de Él. Pero nuestro trabajo es llevar la voz del Señor a las personas. Cuando usted trabaja y se esfuerza para tener una mejor economía, es para servirle al Señor, para su obra, para todas las necesidades que hay dentro de los demás necesitados. ¿Qué hizo el que tenía un solo talento? Verso 18. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Como que no fue muy buena idea, ¿no? Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Está listo para ir al tribunal de Cristo? ¿Está listo para que venga la segunda venida del Señor y usted vaya a cuentas con Él? Hermano, esa es la pregunta que todo cristiano debe de vivir día con día. ¿Estoy preparado? ¿He hecho lo que Él me ha mandado a hacer? Solo nos dejó un mandato: ir y predicar el evangelio. A toda criatura. Y bautizarlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él no dijo que usted se va a encargar, no, usted va a predicar, usted es su voz, usted es su instrumento, pero el que va a hablar por usted es Él, lo va a usar usted, sus palabras van a fluir, porque el Espíritu que el Señor puso en usted va a hablar por usted. ¿Pero lo hacemos? ¿O hacemos lo que el siervo de un talento? Él va a venir, hermanos. Y si hemos de morir, pues vamos a estar delante de él antes. ¿Qué quieres oír cuando el Señor te vea cara a cara? ¿Cuáles son las palabras que te gustaría escuchar? Él nos da un ejemplo aquí, verso 20. Y llegando, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, hermano, estas palabras deben de retumbar en su mente todos los días. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿No quiere oír eso? Bien, buen siervo fiel. ¿Por qué fue fiel? A ver, ¿por qué fue fiel? ¿Qué quiere decir con ser fiel? ¿Mande? Porque hizo lo que le dijo, aplicando lo que aprendió. Eso lo hizo fiel. También se puede entender de que Dígalo. hacemos más de lo que Dios espera. Hacemos más de lo que Dios espera. Es como usted lo ha dicho. Amén. O sea, no hay diezmo, pero sí ofrenda. Podemos dar más. Más, no menos. No menos. Amén. Buen siervo fiel. ¿Se esforzó el siervo? ¿Usted cree que fue fácil? No. ¿Le costó trabajo? Sí. ¡Claro! Tuvo que pensar, tuvo que recordar, tuvo que analizar las enseñanzas del maestro para poder saber cómo actuar, cómo hacerlo para que le saliera bien. Y aún más allá tuvo que prepararse para no equivocarse. ¿Qué nos pasa, hermanos? Si nadie se quiere preparar. A mí me dio mucha tristeza, así, de 70 personas. Hubo 8 lugares en ese curso de eclesiología, pero ¿sabe cuántos de las 70 estaban en el último día de clases? 38. ¿Dónde estaban los demás? ¿Qué le pasa al ser humano? ¿Qué le pasa al cristiano? Que se le olvida que la única prioridad que tiene nombre, se llama Jesucristo. ¿Qué nos pasa?
buen siervo fiel. Hiciste lo que te dije, dice el Señor, que aquel que hace lo que el Señor le dice es inútil. Siervo inútil, ¿o no? Y yo muchas veces decía, Señor, pues ayúdame siquiera a llegar a ser siervo inútil. ¿Y sabe qué? Cuando leí esta parábola dije, no quiero ser siervo inútil. Quiero ser uno más allá del inútil. Porque el inútil se va a ir al infierno. Ahorita lo vamos a leer. Dios quiere que te esfuerces más, que busques más, que luches más, que no te rindas, que no te conformes, que no te confíes, porque en un descuido puedes caer en pecado. Si leemos el verso 22, es exactamente la misma situación que el verso anterior. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. El mismo esfuerzo, las mismas capacidades, él tenía menos capacidad que el otro, sin embargo, luchó para lograrlo. Hermano, ¿no se ha puesto a pensar, si el de 5 talentos hubiera conseguido 3, ¿no hubiera sido también bueno? Sí, pero no hubiera sido fiel. No hubiera sido esforzado, no hubiera ido más allá de sus capacidades. Y el Señor está aplaudiendo que lograron la meta que Él había puesto. Porque le dio a cada uno conforme a su capacidad. No les dio más, ni les dio menos. Él sabía de lo que eran capaces de hacer. Quiero que vayamos a Mateo 13. Márquele ahí, vamos a regresar. Mateo 13. ¿Cómo logra una persona ser fructífero en la palabra? Pues depende de tu corazón. ¿Qué tipo de tierra tienes? No vamos a leer toda la parábola del sembrador. Solo vamos a leer la parte final. Porque el Hijo de Dios tiene esa tierra. Si no, no estaría aquí. ¿Sí entendió eso? Dice el verso 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál al 70 y cuál al 30 por 1. ¿Qué porcentaje aumentó? A ver, hagan cuentas aquellos que tienen la capacidad de hacer cuentas. Si dice cuál al 30, ¿cuánto porcentaje aumentó? Pues más del 30%. ¿Cuál al 70, cuál al 100 por 1? 100%. ¿Cierto? ¿Y cuánto multiplicaron los de los talentos? Les dejaron 5. ¿Qué porcentaje? El 100%. El 100%. O sea que se cumple lo que dice ahí. Depende de cuánto se esforzó. Vamos a leer la explicación del maestro. Vamos ahí mismo pero al verso 23 del capítulo 13. Vamos a ver cómo explicó el maestro esa parte. El mismo Señor Jesucristo dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, ¿cómo puede usted multiplicar? ¿Cómo puede usted hacer grande y no ser un siervo nada más inútil que hace lo que el Señor dice? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce. Hermano, no es solo estar aquí con el oído a medias. No puede usted estar aquí dizque escuchando y su mente en otro lado. Dice que para poder dar fruto es aquel que oye y entiende la palabra.
¿Qué tenían esos trabajadores de aquel hombre? Que ellos habían escuchado y entendido. Conocían perfectamente a su amo. Sabían lo que le agradaba, lo que no le agradaba y lo que era capaz de hacer. ¿Quieres dar fruto y no conoces la Biblia? ¿Quieres dar fruto y no te has puesto a escudriñar los mensajes tan hermosos? Mira, hermano, hemos ido de un lado al otro del Evangelio y todo es una grande enseñanza. ¿Se da cuenta qué hermoso? Esta parábola nos lleva a los talentos. Lo otro que leímos nos lleva. Todo tiene una hermosa conexión que solo aquel que escudriña y busca encuentra. Para crecer espiritualmente, para estar preparado. El maestro nos lo dice: el que escucha y entiende la palabra. Tú tienes ya la buena tierra, si no, no estarías aquí. ¿Sabía eso? Pero a lo mejor no la ha abonado. A lo mejor no le ha echado el agua suficiente. A lo mejor no se ha llenado del Espíritu Santo todavía. Algo falta, hermano. Usted tiene que darse cuenta que para que esa semilla siga creciendo más y más y se convierta en un gran árbol como la mostaza, que hasta las aves hagan sus nidos ahí. Se refiere que hasta las personas le busquen y le digan: ¿por qué tú eres así? Esa es la parábola de la semilla de mostaza. Todas se conectan, hermano. Usted tiene eso. Solo necesita pensar qué me falta. Y si usted no sabe, clame al Señor, que Él se lo va a hacer saber. ¿Qué me falta, Señor? Porque si no, seríamos como el siervo inútil. ¿Qué hizo el siervo inútil? Vamos a leerlo. Verso 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo al Señor: te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Hermano, ese hombre estaba mintiendo. ¿Se da cuenta? Y el Señor le descubre su mentira. Ese hombre estaba utilizando excusas y acusando a su Señor de que por culpa de él no podía ser próspero. Hoy en día hay mucha gente así. Todo culpan a Dios. Pero ¿qué hacen para salir adelante? Por eso les decía que esta nos pega a todos. Aquellos que no tienen riqueza y que tampoco tienen lo suficiente, ¿qué estás haciendo para salir de esa condición? ¿No estás confiando en Dios? ¿No estás luchando para que Dios te prospere? Para ayudar a otros. ¿Por qué a una persona le duele ofrendar? Porque no tiene lo suficiente. ¿O no? Por eso nos duele. ¿Pero qué estás haciendo para quitar esa condición de tu vida? Fíjese los pretextos que pone el siervo inútil. Yo te conocía. Culpa al dueño. Que eras duro. Y tenía miedo. Hermano, cuando alguien tiene temor de una persona que sabes que te puede dañar, ¿haces eso? ¿O te esfuerzas para que vea que tú puedes? ¿Por qué el Señor nos pide que tengamos temor a Él? El temor reverente no es un miedo, ay, ahora me voy a condenar, ya pequé, ya... No, el temor reverente es entender que Él tiene el poder de mandarnos al infierno. Y ese temor reverente de que Él puede ver todo, nos hace que seamos mejores seres humanos porque no podemos escondernos de Él.
¿Cierto? Si este hombre le decía que le tenía miedo, no era para que se quedara con el dinero enterrado. Automáticamente, si hubiera tenido realmente un temor verdadero, y no un pretexto que estaba poniendo, sí hubiera llevado el dinero al banco. Por eso el otro se lo dice, el dueño. Me estás mintiendo. Si realmente me conocieras, no habrías enterrado el dinero. ¿Qué fue lo que buscó ese hombre? No trabajar. El cristiano que está en el mundo sin darse cuenta, o se da cuenta pero no le interesa seguir a Cristo, es como ese hombre. El pretexto para seguir en el mundo. Es que yo no he leído la Biblia, yo no sabía. Es que yo le tengo temor al Señor, por eso yo mejor sigo así, quietecito. Me quedo en la banca y aquí me quedo que al cabo dicen que voy a ser salvo si vengo. ¿Sí entendemos esa parte? Lo que no quería ese hombre era trabajar. Por eso inventó pretextos. Ay, no voy a tener todo este dinero. Ay, yo conozco. Si él realmente lo conocía, como los otros, sabía que tenía que esforzarse para multiplicarlo. Pero eso es lo que él no quería, esforzarse. ¿Cuántos hay en las congregaciones que están sentados y cuando alguien habla de que vamos a esforzarnos, de que vamos a hacer un comité de ancianos, ay, yo no quiero trabajar? ¿Yo para qué? No, hay que se levante otro. Pero se les olvida que los talentos no solo son aquellos que tienen diaconados, o que tienen obispados, o que son pastores, o que son miembros de un ministerio. No, mi hermano, todos somos llamados a servirle al Señor de una u otra manera. Hay gente que tiene un solo servicio y lo reconocen, como el dueño de la Quaker, que él sabe que él gana mucho, ¿para qué quiero tanto? Y él reparte para ayudar misioneros, para ayudar congregaciones, porque él sabe que lo tiene demasiado. Esa es su labor. Dios le dio esa capacidad y él entendió. Pero hay otros que lo único que tenemos es nuestra capacidad de movimiento, de personalidad, para ayudar a otros a salir de situaciones mentales con la ayuda del Señor. Pero todos somos llamados a predicar, a enseñar el Evangelio. Cristo salva. No, Dios es amor. No, ese no es el Evangelio. El Evangelio es arrepiéntete, pero hay solución a tu pecado. Cristo es la solución, pero tienes que dejar de pecar. ¿No le dijo eso a la mujer que iban a apedrear? Arrepiéntete y no peques más. O sea, el Señor no dice, yo todo es amor, ya creíste en mí, ahora todo es color de rosa. No, mientras más estás en el Señor, más pesado es el trabajo. Este siervo inútil mintió, hizo lo que no debería de haber hecho nunca un hijo de Dios. Hacer las cosas conforme a sus pensamientos y no a la enseñanza que había recibido. Y luego sigue diciendo, y aquí viene la parte triste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Verso 25. Aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Si realmente él sabía que era duro y que cegaba, dice ahí, donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Si realmente me hubieras tenido miedo, por tanto debiste haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. O sea, lo mínimo que hubieras hecho si realmente tenías ese temor hacia mí, no era enterrarlo, porque ellos lo podías enterrar y se lo hubiera llevado. Era meterlo en el lugar más seguro. ¿Cuál es el lugar más seguro? El banco. Y hubiera ganado intereses.
O sea, aunque tú no te hubieras esforzado, si hubieras hecho lo correcto, por lo menos me hubieras devuelto algo más de lo que me correspondía. Pero él lo que no quería era ¿qué? Esforzarse. ¿Qué era lo que no quería? Hacer el trabajo. Porque ese es el error de todo cristiano hoy en día, hermano. Nadie quiere trabajar para el Señor. Nos ponemos metas y objetivos en el mundo. ¿Y para el Señor? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? Ahí en la empresa, luego me dicen a mí, bueno, don Gerardo, usted que vende bien, ¿cuál es su siguiente paso? Ninguno. ¿Cómo? Es que mis metas están en el Señor. En lo económico, Él es el que me sustenta. Él es el que me da. Él es el que pone los clientes. Él es el que me pone lo necesario para que mi hogar no le falte. Me esfuerzo, sí, porque trabajo para Él. Pero eso no quiere decir que mi meta sea ser el vendedor más brillante de todos, ya se me quitó eso. Claro que tengo metas, terminar la casa de Lucy, cosas que podemos luchar para vivir mejor, hermano, pero que no sea tu prioridad. No sé si me está entendiendo. Tu prioridad es servirle al Señor. Que no te quite tus metas en lo secular, tus metas en Cristo. ¿Cuál sería la meta, por ejemplo? Y aquí es a donde yo quería llegar también. Debemos de poner una visión. ¿Qué queremos como congregación para el Señor? ¿Qué queremos como hijos de Dios servirle al Señor? Hermano, alguien me decía a mí una vez, pastor, me gustaría tocar, pero no sé. Esfuércese. Esfuércese, busque qué instrumento usted tiene cualidades y siga, practique y al rato usted está cantándole al Señor. Pero quieren servirle y casi quieren como que el Señor toque como una varita mágica y ya puedas tocar la guitarra, el piano. No. Prepárate para el Señor. No sé si me estoy explicando. Eso es lo que dice ahí. Ese siervo inútil no tenía la capacidad porque no le interesó nunca lo que el Señor quería. Lo que su amo quería. Y vienen las consecuencias. Quitarle pues el talento y dárselo al que tiene 10. Si pudo con 5 y multiplicó por 5, ¿qué dice el Señor? Pues denle para que siga multiplicando, ¿o no? ¿No le gustaría eso? Que el Señor cada vez que voltee a verlo diga, allá con Germán, él es el que puede. Allá con el hermano Héctor, que el Señor sepa que cuenta con usted para hablar de él. Que él sepa que tiene un siervo dispuesto a la hora que él necesita. Eso es lo que él quiere. Así sean las madrugadas a veces. Él quiere eso. Él clama por gente así. Pero lo que me da mucho dolor es lo que dice al final. Porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Yo cuando leía que el siervo inútil era por lo menos aquel que hacía lo que su Señor decía, yo decía, bueno, Señor, aunque sea inútil quiero ser. Pero cuando leí eso, al siervo inútil lo echan a las tinieblas de fuera, donde será el lloro y crujir de dientes. Es el infierno, hermano. Él no quiere que hagas solo lo que Él te dijo, quiere que vayas más allá de lo que Él te dijo. Que se esfuerce para dar más, para vivir más en el Señor, para predicar más. Repito, nunca lo haga con la intención de llenar una congregación. Es para obedecerle a Él. Si el Señor quiere traer a alguien, Él lo va a traer, hermanos. Él trae a los que han de ser salvos. Nosotros solo predicamos, solo enseñamos. A mí me dio gusto que esa persona que
hermana puso ahí, y que yo tuve la oportunidad en ese convivio, que me dio tristeza que todo el mundo ganó para todos lados y nomás dejan a la pobre mujer ahí. Pero bueno, se supone que si realmente les interesaba ya les hubieran quedado ahí. Pero ella le dije, si quieres recibir a Cristo ahorita, ya habían regresado los demás. Y dijo sí, entonces me di cuenta que el Señor puso la palabra para ella. Pero como le dije yo a esa mujer, pero este es el principio de todo un proceso que para poderlo vivir se tiene que congregar y leer la Biblia. No es nomás ya, soy salvo, no. Que es la falsa enseñanza que está acabando con las verdaderas enseñanzas de la fe. Que todo el mundo cree que por una oración simple ya nomás cumplo cada domingo, ya soy salvo. No, no es cierto. Uno tiene que predicar el evangelio, tienes que arrepentirte en todo momento, en todo tiempo, porque Cristo está ahí para perdonarte si tú te arrepientes. Confesar los pecados a Él todos los días de tu vida a partir de hoy, porque si no, nunca cambias, y si no cambias, no naces de nuevo, y si no naces de nuevo, te vas a ir al infierno. El cristiano se salva cuando nace de nuevo, y en ese nuevo nacimiento, en ese proceso, muestra tu esfuerzo. Tienes que multiplicar lo que Él te ha dado al 100 por 1. Porque tú ya tienes la buena tierra. Dios ya te la dio. Ya lo creíste. Ya vives pensando que Él es tu Salvador. Ya tienes la buena tierra. ¿Qué te falta, hermano? Revísate. Vive un momento de reflexión a solas con Él. Y clámale. Me falta más abono, Señor. Me falta tal vez permitir más que el Espíritu Santo controle mi vida. Me falta que me quites afanes, tristezas, dolores. ¿Qué me falta, Señor? ¿Qué tengo en mi corazón que me está impidiendo ser tu siervo? Y está dispuesto a todo por ti. En todo momento. La parábola de los talentos no es solamente hablar de que Dios te dio capacidades. No. Es entender la necesidad de que el cristiano viva para Cristo. Encarne al Señor. ¿Usted se imagina cuánto caminó el Señor? Y un día estaba yo revisando en la Biblia, decía, ya ves que vienen los mapas, dice, y todo eso el Señor caminaba y caminaba para ir a predicar el evangelio. A nosotros nos da flojera visitar al vecino. Yo no puedo imaginar a Pablo que recorrió todo, hermano, todos los continentes alrededor, sin carro ni avión. ¿Cuánto se esforzó Pablo? ¿Y cuánto nos hemos esforzado nosotros? ¿De qué estamos hechos, hermanos? ¿Qué es lo que hemos hecho mal? ¿Por qué no estamos caminando conforme a su fe? Vamos a Juan, hermanos, para cerrar el sermón. Juan 15. Quiero que vea esta hermosa palabra porque aquí usted va a darse cuenta que usted solo tiene que actuar. No se sienta mal por lo que acabamos de predicar. Siéntase bien por lo que vamos a leer ahorita. Juan 15. Verso 13. ¿Listos? Amén. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y si hacéis lo que yo os he mandado. ¿Sabes? Cuando lees eso, te quitas el pensamiento del siervo inútil.
Si hacemos lo que Él nos ha mandado, ahora somos sus amigos. Ahora somos parte del Señor. Pero luego dice algo mucho más interesante. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Pero vea lo que dice el verso 16. No me elegisteis vosotros a mí. Siéntase feliz por esto. Sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto. Y vuestro fruto permanezca. Para todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Cuando el cristiano entiende que Él no vino a Cristo. Usted no escogió al Señor, Él lo escogió a usted. Él lo tomó del fango, lo sacó, lo limpió, curó sus heridas, lo bañó, lo blanqueó, lo dejó como nuevo para servirle. Él rompió las cadenas del pecado. Ahora somos esclavos de Cristo por amor. Él es nuestro amigo, nuestro consejero. Él es nuestra fuerza, nuestro poder. No somos nosotros. Si usted entiende esa parte, es tan hermoso que Él, ahora que ya te preparó, que ya estás limpio, que ya eres santo para Él, porque Él es quien nos santificó, ahora Él nos manda a llevar fruto. Tu vid que sembraron en tu corazón ya creció. Ya estás dando, hermano. Tienes que repartir. No se quede con el fruto. ¿Qué pasa si usted se queda con una fruta en un árbol? Se pudre. Entonces, ¿de qué sirve el fruto si no es para darlo? Yo pongo mucho ejemplo de mi hermano por sus árboles. ¿Cuántas veces el hermano anda ahí rogando? Yo creo, ya no quieren limoncito. Oiga, yo les doy los limones. Ay, es que ya tengo demasiado. Y a veces la gente no quiere. Así nos pasa en el Evangelio. Así nos pasa en el Evangelio. Y llevamos, hermano, y parece que la gente le llevas el alimento más hermoso del mundo. ¿Y qué hace? Lo rechazan. Pero ese es nuestro trabajo. Porque si alguien lo recibe, usted está cumpliendo con el Señor. Y tiene que cumplir al 100 por 1. Ahora se la voy a poner más difícil. Si es al 100 por 1, ¿cuántos tiene usted que traer a los pies del Señor? ¿Cuántos? ¿Cuánto es el mínimo? Si es al 100 por 1, ¿cuántos va a traer a los pies del Señor? 100, hermano. ¿Cuánto lleva? Pues hay que empezar a trabajar. La parábola de los talentos, hermano. Esfuércese. No se rinda. Usted no trabaja más que para Dios. Y si Dios le prospera, dé. Si Dios le da capacidades que otros no tienen, úselas. La congregación primero y luego allá afuera. Pero nunca se detenga a decir, yo no puedo. Porque Dios le tapó la boca a muchos. A Isaías, a Moisés, y a Jeremías, a Jonás, a todo aquel que dice, no puedo. Dios le demostraba que no eran ellos, era Él. Así que, ¿quiere que Dios se lo demuestre? O mejor empiece a trabajar. Gócese, Él escogió para llevar fruto. Viva a Cristo. A partir de hoy, no se detenga. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por tan hermoso mensaje.